Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de apuestas Royal. Juega y cobra millón con apuestas Royal. Feliz día sábado 11 de enero para todos ustedes. El día de ayer 10 de enero, día importante en el país y en la LBBP, teníamos una jornada de 2 encuentros con los Cardenales de Lara, el líder del round robin, descansando. Había encuentros en Valencia, había encuentros en Guatamare e iniciaremos hablando sobre lo que ocurrió en el centro del país. Hubo victoria nuevamente de los Navegantes del Magallanes, 9 carreras por 8 sobre Águilas del Zulia para barrerlos en esta serie de 2 en Valencia y mantener ese pulso todavía ahí y esas aspiraciones de avanzar a la gran final. El equipo aguilucho volvió a sumergirse en errores, esos pecados al campo terminaron costándole la victoria a pesar de que en diversas ocasiones empataron, remontaron el encuentro, pero en definitiva no pudieron conseguir una victoria que los hubiese mantenido bastante cerca de los Bravos de Margarita. El ganador del encuentro fue Wilkin Rodríguez, el cerrador de los Navegantes del Magallanes, al que le empataron el encuentro en el 9º episodio, y el cerrador de las Águilas del Zulia, Silvino Bracho, fue quien cargó con la derrota. En definitiva, para las Águilas del Zulia, esa carrerita que permitió Silvino Bracho termina siendo limpia, porque bueno, en la jugada que definió el encuentro no se anota como error, porque no se puede dar por descontado el doble play, pero ciertamente fue producto de un error defensivo que hizo que anotara en carrera el equipo magallanero. Por los turcos, la defensa tampoco fue la mejor, ciertamente. Christopher Ogando fue el abridor en 3.1 entradas de labor. Ogando permitió 5 carreras, de las cuales 2 fueron sucias. Después de Oli Guerra trabajó mejor de lo que hizo su línea, ciertamente, aunque permitió 2 carreras en una entrada. Anthony Vizcaya sigue increíblemente bien en este round robin, y después Henderson Franco y Felipe Rivero iban a hacer un buen trabajo antes de que a Wilkin Rodríguez le empataran las acciones en el 9º episodio con un jonrón. Para Águilas del Zulia, su bateo parece haber despertado, sin embargo su defensa está haciendo aguas, y para Magallanes ciertamente su bateo ahora mismo se consagra como el mejor de la liga, pero su bullpen sigue padeciendo de más piezas y su rotación no ha sido el 100% confiable. En todo caso, veamos cómo fue el movimiento de carreras en el duelo. En la misma primera entrada, parte baja, Magallanes iba a picar adelante en el marcador producto de un cuadrangular de Luis Suizbel. ¿Cómo ha bateado Luis Suizbel en estos últimos 2 días? Esta racha de 2 triunfos sucesivos para Magallanes ha sido con Suizbel precisamente en el segundo puesto del line-up y en la tercera almohadilla de los eléctricos. Suizbel, al tercer envío que vio en su turno contra el lanzador derecho Jorge Luis Tavares, que no tuvo una buena salida, la desapareció por lo más profundo del jardín central. Antes Águilas había tenido una pequeña oportunidad. Ali Castillo, como casi siempre, abre el encuentro con sencillo, y después Simón Muciotti bateó para doble play para finalizar ese ataque. Sin embargo, en la alta de la segunda entrada, Águilas del Zulia se iba a ir arriba en el marcador 3 carreras por 1. Rugne Dodor fallaba iniciando ese episodio, luego recibía base por bolas Andrés Chaparro y un sencillo de José Pirela colocaba a hombres en tercera y en primera, perdonen ustedes. Luego Ángel Reyes se envasaba por jugada de selección. Intentaron atrapar a Andrés Chaparro anotando hacia la goma. En definitiva, Andrés Chaparro pudo regresar quieto a la tercera base y se llenaron las almohadillas con un solo out. Era capaz Christopher Ogando de ponchar a Freddy Galvis, y luego una base por bolas de Sandy León, un picheo que estaba ahí al límite entre bueno y malo. Yo creo que cualquiera que reclame que era strike tendrá razón, y el que reclamara que fuese bola también lo tendría. En definitiva, traía de caballito la del empate para las Águilas del Zulia. Le correspondía el turno a Ali Castillo, que dio un rodado bastante alto al campo corto. Tucupita Marcano, con suficiente tiempo que tenía, lanzó mal a segunda, porque el corredor de primera a segunda era Sandy León. La internó en lo más profundo del right field y terminaba anotando 2 carreras el conjunto zuliano. En ese momento el encuentro se colocaba 3 carreras por 1. La tercera entrada iba a representar para los Navegantes del Magallanes el momento de retomar la ventaja nuevamente contra Jorge Luis Tavares. Diego Rincones abría el episodio con hit, lo mismo de Carlos Rodríguez para colocar hombres en segunda y en primera sin outs en la pizarra. Luis Suizbel sonaba un triple por encima de la raya del primera base y el right fielder para colocar el encuentro 3-3. Base por bolas para Yangervis Solarte, y después de un out en la pizarra, un batazo que daba Eliezer Alfonso Jr. traía para la goma a Luis Suizbel, terminaba llegando quieto a la primera el receptor de los turcos y el encuentro se colocaba 4-3. Luego Gabriel Arias desplegaba todo su poder
por lo más profundo del jardín derecho y Magallanes se iba arriba con ese cuadrangular 6 carreras por 3. Hasta ahí Magallanes parecía tener el control del encuentro, había retomado la ventaja y además con un margen interesante. Hasta ese momento a mí me parecía que Christopher Ogando había lanzado bastante bien. Sin embargo, en la cuarta entrada, justo después de que Magallanes le diera suficientes carreras de ventaja, era que se iba a mostrar lo peor de Christopher Ogando, que no podía dominar a la toletería de Águilas del Zulia. En ese episodio se ponchaba José Pirela, recibía base por bolas Ángel Reyes y un cuadrangular de Freddy Galvis colocaba las acciones 6-5. Eso representó para el manager Eduardo Pérez el movimiento final de Christopher Ogando, llamaba a Deolis Guerra, Deolis Guerra terminaba retirando ese cuarto episodio. Al momento de ir al quinto inning, Deolis Guerra fue que se complicó un poco más. Había dominado Simón Muciotti, los 3 primeros que había enfrentado, los 3 había dominado, pero después un sencillo de Levis Basabe hacía dudar al manager Eduardo Pérez, que de hecho salió al morrito, yo creo que a llevarse a Deolis Guerra. Deolis lo pudo convencer, pero después Rugnedor iba a castigarlo con un doblete para colocar el juego 6-6. Contra Anthony Vizcaya era el turno de Andrés Chaparro, que también conectaba doblete, y las Águilas del Zulia se iban arriba 7-6 en el marcador. Magallanes en ese momento parecía que se le iba a escabullir el encuentro, pero después en la séptima entrada Albert Martínez conectó cuadrangular por lo más profundo del jardín central, un batazo dantesco sin duda alguna por el center field contra el lanzador dominicano Domingo Jiménez, y Magallanes igualaba las acciones a 7. Así se mantuvo el encuentro empatado hasta el octavo episodio. Eso sí, el equipo zuliano en la séptima entrada había tenido la oportunidad de anotarle carrera a Anderson Franco y no lo pudo hacer. El episodio lo abrió con sencillo Levis Basabe, recibía base por bolas Rugnedor, pero después era capaz Anderson Franco de dominar a Andrés Chaparro, de ponchar a José Pirela y de obligar a Ángel Reyes a batear para out forzado y finalizar ese episodio. En la octava entrada, el equipo magallanero llamaba a Felipe Rivera al box, retiraba el episodio sin mayores problemas y en ese inning se iban a ir adelante en el marcador. Renato Núñez se ponchaba empezando ese episodio, luego Eliezer Alfonso Jr. colocaba un hit por el jardín central, él se terminaba lesionando en esa jugada, aparecen unas molestias simples de algunos calambres en la pierna, entraba a correr por él Edgardo Fermín, perdonen ustedes, y fue un buen movimiento del manager Eduardo Pérez. Un batazo que conectó hacia el jardín derecho Gabriel Arias hacía que Fermín se metiera hasta la tercera almohadilla. Ángel Reyes pomponeó la pelota, después lanza sobre segunda porque Gabriel Arias, al ver el titubeo de Ángel Reyes, se metió hasta allá y el disparo iba a llegar con suficiente tiempo, pero increíblemente Freddy Galvis no la puede dominar. El batazo llegó de un bound, le pega en la punta del guante, se va la pelota y termina anotando en carrera Edgardo Fermín, precisamente por ese parpadeo que tuvieron tanto Ángel Reyes como el propio Freddy Galvis. El episodio iba a culminar sin mayores ataques. Magallanes traía en ese noveno episodio a Wilkin Rodríguez, le había dado un par de ponches antológicos a Levis Basabe y a Rugnedor, a uno con velocidad y al otro con un picheo quebrado, y después Andrés Chaparro lo castigó. Wilkin Rodríguez se puso por debajo en la cuenta contra Andrés Chaparro, estaba en cuenta de 2 y se la desapareció por lo más profundo del jardín izquierdo Andrés Chaparro cuando faltaba solo un out para que Magallanes ganara y el encuentro se empataba a 8. Andrés Chaparro, bueno, un bateador de categoría Grande Liga que hacía pagar a Wilkin Rodríguez. Las Águilas del Zulia traían a su cerrador en el noveno episodio, pero Carlos Rodríguez abría el inning con hit hacia el jardín izquierdo. Después de estar en 0 bolas 2 strike, pudo sacar Carlos Rodríguez lo mejor de sí para envasarse en esa oportunidad. Se ponchaba Luis Usbel, después hace un bateo y corrido el manager Eduardo Pérez y en un swing defensivo para proteger a su corredor y sin strike en la cuenta, lo que le da mucho valor a José Gómez, dio un batazo elevado, un rolling elevado, un piconazo que dio un salto importante hacia la segunda almohadilla. Como se había movido Rugnedor, terminaba metiéndose hasta la tercera Carlos Rodríguez y se envasaba José Gómez. Correspondía el turno para Renato Núñez. El manager Litson Nava decidió lanzarle al MVP y al productor del año, teniendo la posibilidad, ¿no?, de darle las 4 malas a Renato Núñez y después fajarse contra Ramón Cabrera o contra Rusber Estrada. Sin embargo, prefirió lanzarle a Renato Núñez y le había salido bien la jugada a Litson Nava porque Renato dio un batazo de frente al tercera base Levis Basabe que parecía perfecto para un doble play, pero Levis da un disparo hacia la segunda base un poco abierto, se tiene que mover bastante el Rugnedor, atrapa la bola, concreta el out en segunda, pero muy incómodo, lanza hacia la primera
de un bound. Parecía que también podía hacer algo más Andrés Chaparro. En definitiva, no dominaba la pelota Andrés Chaparro y ese piconazo hacía que llegara quieto a la primera base Renato Núñez para que Magallanes, con esa jugada de selección, terminara ganando el encuentro. Por eso les digo, esa jugada que fue un error defensivo, primero de Osleivis, que lanzó abierto, luego de Rugnedor, que lanza de piconazo, parecía que podía dominar el piconazo Andrés Chaparro, en definitiva no lo domina y termina ganando Magallanes 9 carreras por 8. Como les decía al comienzo del video, este triunfo para Magallanes representa una victoria muy importante porque mantiene el pulso todavía ahí junto con Bravos de Margarita y Águilas del Zulia por ese segundo puesto a la gran final, y además para las Águilas del Zulia sí representa un duro traspié porque este equipo llegó a estar con 3 victorias y una derrota y ahora mismo está en récord de 5-5. Veremos qué tanto puede reaccionar el conjunto aguilucho, que va a tener una jornada bastante complicada este día sábado. Por su parte, los Bravos de Margarita no se preocupan, ellos van a lo suyo. Que la ofensiva no produce, no importa, somos el equipo que menos carreras ha permitido en este round robin. Y ayer volvieron a destacar sus lanzadores, sobre todo Ángel Rondón. Lo habíamos comentado con ustedes, amigos. Tuvo una apertura sensacional, 6 entradas de labor sin permitir carreras limpias. De hecho, no permitió ninguna carrera Ángel Rondón. Un boleto, 3 hits, solo se le envasaron 4 en 6 entradas a Ángel Rondón y ponchó a 7 rivales. Fue sin duda alguna una extraordinaria salida. Luego Félix Paulino pudo lanzar el 7º inning en gran forma. El 8º fue para Moisés Gómez y el 9º inning para Claudio Custodio, que tuvo algunos inconvenientes, pero aún así pudo conservar la victoria para los Bravos de Margarita. Por los Tigres de Aragua tuvo una salida óptima, diría yo. Ben Braymer mejorable, pero ha sido la mejor para él en lo que va de round robin. Carlos Zuniaga, Japson Gómez y Bruce Rondón fueron los relevistas que utilizó el manager Rosel Vázquez. Le hicieron el trabajo, ninguno de ellos permitió carreras, pero esa ventaja corta que tenía Bravos de Margarita de 3 carreras le fue suficiente para conservarla hasta el final del encuentro. Yo creo que este triunfo de Bravos no clasifica al equipo margariteño, evidentemente, pero lo que sí hace es básicamente eliminar de forma virtual a el conjunto aragüeño, ¿no? Porque Tigres solo puede llegar a 8 victorias en el round robin, ya tiene 7 triunfos Cardenales y 7 triunfos Bravos de Margarita. Cualquiera de ellos dos va a llegar a 8 victorias en cualquier momento, y el que no llegue a 8 victorias entre ellos dos tendría que perder todos los encuentros que le quedan. Eso representaría, entre otras cosas, que gane algún encuentro por allí Magallanes, que pueda ganar algún encuentro Águilas del Zulia. Así que básicamente la derrota del día de ayer de los Tigres de Aragua, a ellos, aunque matemáticamente no los ha eliminado, virtualmente está eliminado el equipo dirigido por Rosel Vázquez, que ha sido la piedra en el zapato precisamente de Magallanes, porque solo tiene 2 triunfos en este round robin Tigres y ha sido contra Magallanes, y vaya que le está costando en la tabla de posiciones. Pero analizando lo que fue la victoria de los Bravos de Margarita, un equipo que está jugando buena pelota, que llegó a tener récord de 2-3 y ahora mismo tiene récord de 7-4, es decir, que ellos han ganado 5 de los últimos 6 encuentros que han disputado en este round robin. Ellos iban a tomar ventaja nuevamente en el segundo episodio, al igual que fue en el primer juego de la serie contra Cardenales de Lara, lo iban a hacer en este primero de la serie contra Tigres de Aragua. Juan Santana abría el episodio con sencillo y un doblete de Carlos Pérez colocaba la primera del encuentro con las piernas del dominicano. 1-0 el duelo, hombre en segunda sin out, tocaba la bola, perdonen ustedes, José Alexander Martínez, terminaba ponchándose Anthony Jiménez con 2 outs en la pizarra y hombre en tercera. Un sencillo de Erlis Rodríguez iba a producir la segunda del encuentro para Margarita. Ciertamente Erlis Rodríguez no está en su mejor estado de forma, pero poco a poco ha empezado a producir. La tercera carrera de los Bravos de Margarita iba a llegar en la 6ª entrada, también precisamente contra Ben Braymer. En ese episodio, Braymer dominaba a Alexia Marista comenzando el episodio, y nuevamente Wilson Ramos, cuadrangular por lo más profundo del jardín izquierdo y central, para darle una ventaja no lo suficientemente amplia a los Bravos de Margarita, pero sí una ventaja considerable tomando el buen accionar que ha tenido su bullpen en este round robin. El encuentro se colocaba 3-0. Los Tigres, en la realidad, tampoco contaron con demasiadas oportunidades hasta ese 9º inning, ¿no? En esa 9ª entrada sí tuvieron en su propia mano la posibilidad de remontarle a los Bravos de Margarita y no lo terminaron haciendo. Vayamos entonces hasta ese 9º episodio que iba a representar el inning del triunfo
para los Bravos de Margarita, pero no sin antes pasar un gran susto. Claudio Custodio, que para mí ha sido el relevista más completo a lo largo de este año LVP, iniciaba el episodio y recibió un indiscutible de José Cafecito Martínez. Luego le correspondía el turno a David Rodríguez, que contra su ex equipo conectaba doblete y colocaba hombre en tercera y en segunda sin outs en el noveno inning. Luego, el dominicano Yermín Mercedes conectaba un sencillo hacia el jardín derecho y el encuentro se colocaba 3 carreras por 1, hombre en tercera y en primera, sin out en la pizarra. Es decir, la del empate ya estaba en circulación. Le correspondía el turno a Alcides Escobar, que bateaba un rolling por el campo corto. No podía completar el doble play el equipo margariteño. Hacían el primer out en la pizarra de ese inning, que era el force out a Yermín Mercedes en segunda. Sin embargo, Alcides Escobar permanecía en la primera base y David Rodríguez anotaba en carrera. Es decir, el duelo 3-2 y la de ganar estaba en el home, en el bate de Leobaldo Cabrera. Leobaldo Cabrera, increíblemente, al primer picheo falló con un elevado hacia el primera base Carlos Pérez, y después Jorman Rodríguez también con un elevado al jardinero derecho Anthony Jiménez finalizaba el episodio para que de esa manera obteniera el triunfo el equipo margariteño. Como les digo, después de que hubiese jugado el equipo aragüeño con conteos altos contra Claudio Custodio, había en ese momento 3-1, hombre en tercera y en primera, sin out en la pizarra. Para finalizar el encuentro, Claudio Custodio, después de estar metido en ese problemón, solo tuvo que hacer 2 picheos contra Alcides Escobar, 1 picheo contra Leobaldo Cabrera y 3 picheos contra Jorman Rodríguez. Es decir, pasó de tener hombre en tercera y en primera sin outs en el noveno episodio. 6 picheos después, Claudio Custodio finalizó el inning. Había que dejarlo lanzar. Yo no sé, quizás lo veo desde esta óptica, analizándolo desde afuera, y no tengo ni la más remota idea. Pero si ya estaba metido en problemas, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer contra un relevista? Dejar que lance, ver si esos mismos problemas en los que él está metido le ocasionen lanzar más bolas y después tenga que venir por el centro del plato y tú ahí poderlo castigar. Sin duda alguna, esa es la opinión de alguien que no juega béisbol profesional, pero que simplemente analiza la cuestión desde el exterior, ¿no? Yermín Mercedes, por ejemplo, conectó su hit en cuenta de 2-2. David Rodríguez conectó su doblete después de 4 picheos de Claudio Custodio. Cafecito Martínez llegó la cuenta al máximo y después conectó un hit. Sin embargo, después Leobaldo Cabrera al primer picheo falla. Jorman Rodríguez el tercer picheo que le hacen, elevado. Alcides Escobar al segundo picheo falla también. Así fue la muestra de que realmente no fue lo mejor para los Tigres en ese episodio. Hicieron la intentona contra Claudio Custodio, pero pudo aguantar el equipo margariteño, que promedia 3.9 carreras por encuentro en este round robin, que es muy pobre ofensiva, pero aún así tienen 7 triunfos en 11 encuentros. Este sábado 11 de enero tenemos 2 encuentros en la LVP. Descansan los Navegantes del Magallanes y a las 5 de la tarde en el estadio de Guatamare, Tigres de Aragua contra Bravos de Margarita, el segundo y último encuentro de la serie entre ambos equipos en Margarita. De hecho, este representará el último duelo de los Bravos en casa durante este round robin. El otro encuentro que tendremos disputándose será en Barquisimeto entre Águilas del Zulia y Cardenales de Lara. Veremos si Águilas es capaz de cortar su mala racha precisamente contra un equipo que ha sido su verdugo a lo largo del año. La tabla de posiciones del round robin mantiene a Cardenales de Lara en el primer lugar con 7-3, a medio juego Bravos de Margarita con 7-4, Águilas del Zulia con 5 victorias y 5 derrotas, está a 2 juegos del primer lugar y está además a juego y medio de ese segundo puesto. Se alejó un poco Águilas del Zulia. Los Navegantes del Magallanes con 5 triunfos y 6 derrotas. Magallanes está a 2,5 del primer lugar, pero está a 2 del segundo puesto que ocupa Bravos de Margarita. Entre ambos equipos queda un duelo por disputarse y Tigres de Aragua ya sí virtualmente eliminado con 2-8. Este programa fue presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Mis amigos, nosotros nos estaremos reencontrando este próximo día domingo 12 de enero para analizar lo que nos va a dejar esta jornada sabatina en la LVP. Disfruten del fin de semana, cuídense mucho y como siempre, continúen disfrutando de LVP en la jugada.